El poder de la industria farmacéutica es comparable al de un Estado. Novavax, que investiga la vacuna, llegaron a dispararse un 1.500% al principio de la pandemia. Es tan rica y poderosa que su grupo de presión tiene influencia en nuestro Congreso y en nuestra agencia de La seguridad. farmacéutica se preocupa principalmente por la rentabilidad. Los intereses de los accionistas son más importantes que los de los pacientes. Estás enfermo, vas al doctor, te dan una receta, vas a la farmacia, compras la medicina y te vas a casa confiando en que todo está bien. Pero lo que no sabes es que esa pastilla, ese frasco, esa inyección no fueron diseñados para curarte. Fueron diseñados para que sigas regresando. Porque si te curan, dejan de ganar. Pero si te mantienen enfermo, entonces eres un cliente de por vida. Y para entender cómo llegamos a este sistema donde la salud se ha vuelto un negocio, tenemos que mirar dentro de las empresas que juraron protegernos. Todo comienza con una idea: la enfermedad como mercado. En los últimos 40 años, las farmacéuticas dejaron de ser laboratorios dedicados a la investigación para convertirse en gigantes financieros. Wall Street no invierte en salud, invierte en crecimiento. Y eso significa solo una cosa: ganancias constantes. Las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o la depresión son minas de oro. No se curan, se controlan. Y cada pastilla representa otra transacción, otra póliza, otro dividendo. Pero para mantener ese flujo, hay que controlar algo más que las medicinas. Hay que controlar la narrativa. La industria farmacéutica gasta más en marketing que en investigación. ¡Mucho más! Pfizer, por ejemplo, invirtió miles de millones en promocionar productos a través de anuncios, congresos médicos, patrocinios y educación para doctores. El resultado: miles de profesionales de la salud recomiendan medicamentos no porque sean los mejores, sino porque son los más promovidos. Y cuando incluso las universidades reciben dinero de estas mismas empresas, la independencia científica se convierte en un lujo. Pero el juego de la influencia no se detiene en los hospitales. En los pasillos del poder, las farmacéuticas son algunas de las fuerzas de lobby más poderosas del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay más lobistas de la industria farmacéutica que congresistas. Literalmente. Ellos escriben leyes, bloquean reformas e imponen precios que no tienen sentido. Una insulina que cuesta $2 fabricar puede venderse en $300. Mientras tanto, millones mueren por no poder pagarla, pero los accionistas sonríen. Y ese desequilibrio, esa desigualdad brutal, no es un error del sistema, es el sistema. Pero si creías que todo era cuestión de precios, espera a ver lo que hacen con el conocimiento. Las patentes farmacéuticas son uno de los mecanismos más agresivos de control del siglo XXI. Cada vez que una empresa descubre un compuesto útil, lo registra, y durante 20 años nadie más puede producirlo legalmente. Aunque esa medicina pueda salvar vidas, si no pagas, no accedes. Esto se volvió evidente durante la crisis global de salud de 2020. Las vacunas fueron desarrolladas con fondos públicos, pero las ganancias fueron completamente privadas. Y los países más pobres simplemente quedaron fuera. ¿Y qué hay de las enfermedades olvidadas? Mientras que el mercado global de cosméticos supera los $500,000 millones, las enfermedades como la malaria, el dengue o la tuberculosis siguen sin soluciones definitivas. ¿Por qué? Porque afectan principalmente a poblaciones pobres. Y para la industria, eso no es rentable. Las llamadas enfermedades tropicales desatendidas son el claro ejemplo de cómo la ciencia médica no sigue la urgencia humana, sino el interés financiero. Y esto nos lleva a la cara más oscura del negocio: la manipulación y el daño intencional. Durante décadas, las farmacéuticas han pagado multas multimillonarias por manipular datos, esconder efectos secundarios o promocionar medicamentos que sabían eran dañinos. De provocar la crisis por opiáceos que ha dejado más de 200,000 muertos desde finales de los años 90. Purdue Pharma, por ejemplo, protagonizó uno de los escándalos más grandes con la epidemia de opioides. Sabían que su producto era adictivo, pero lo vendieron como seguro. El resultado:
millones de personas con dependencia, miles de familias destruidas y aún así, ganancias récord. Y mientras Purdue afrontaba demandas, otras farmacéuticas aprovecharon para vender los medicamentos de desintoxicación. La industria se convirtió en juez y parte. Te enferma y te vende la cura. Ahora miremos al futuro. La salud digital, la inteligencia artificial y la biotecnología son los nuevos campos de juego. Empresas como Google, Amazon y Apple ya están invirtiendo miles de millones en datos médicos. El objetivo, controlar no solo lo que tomas, sino cuándo y cómo lo haces. Imagina un mundo donde tu pulsera inteligente te recomienda una pastilla, y esa pastilla pertenece a la misma empresa que fabrica el reloj. La integración entre tecnología y salud puede ser poderosa, pero también peligrosa, porque los datos médicos no solo son privados, son rentables, y en manos equivocadas pueden ser utilizados para discriminar, excluir o explotar. En países en desarrollo, las farmacéuticas imponen precios inflados y condiciones abusivas. Gobiernos enteros se endeudan para pagar medicamentos esenciales. Y cuando alguien intenta romper ese ciclo, como India con sus genéricos, las demandas y presiones internacionales no se hacen esperar. Mientras tanto, enfermedades prevenibles siguen matando a millones, no porque no haya cura, sino porque la cura no es rentable. Y si crees que eso solo pasa en otros países, recuerda cuánto pagas por una medicina que en otro lado cuesta una fracción. El problema no es solo farmacéutico, es sistémico. La salud está atrapada entre laboratorios, aseguradoras, hospitales corporativos y fondos de inversión. Un ecosistema donde la enfermedad es una oportunidad, no una urgencia. Y mientras nos venden la ilusión de estar mejor cuidados, en realidad estamos siendo mejor explotados. Pero si seguimos aceptando esta lógica, el negocio solo crecerá. Porque en este juego tu vida no es el objetivo, es el producto. La próxima vez que compres una medicina, pregúntate, ¿esto me cura o solo me mantiene funcional? Porque mientras el sistema siga premiando la enfermedad, la salud seguirá siendo un lujo, y el negocio de la salud, el más rentable del planeta, pero también el más silencioso, porque el mejor crimen es el que se disfraza de ayuda.